cuando teníamos este gráfico de corriente versus tiempo en segundos, tenemos tres tipos de cátodo: níquel, platino y estroncio, todos al mismo voltaje, que es el color rojo, negro y azul. Observamos que la producción de gas hidrógeno más alta la tiene el color azul, que pertenece al cátodo de estroncio. Cuando teníamos un voltaje de 2 para los mismos cátodos, níquel, platino y estroncio, que pertenece al color verde, naranja y morado, observamos que la producción más alta la tiene el color morado, que pertenece al estroncio. Cuando teníamos 2,5 voltios para níquel, platino y estroncio, que es el color verde claro, aguamarina y lila, entonces observamos que la producción de gas más alta la tiene el color verde biche, que pertenece al níquel. Por lo tanto, en voltajes de 1,5 y 2, la producción más alta la tiene el estroncio, el cátodo de estroncio. Pero cuando tenemos un voltaje de 2,5, la producción más alta la tiene el níquel. La eficiencia actual de la celda. La eficiencia actual de la celda. A partir de los resultados, la eficiencia actual o tasa de producción de gas de hidrógeno utilizando un cátodo de níquel alcanzó entre el 90,5 a 300 grados centígrados. En esta imagen tenemos los cátodos de estroncio, platino y níquel a diferentes temperaturas: a 225, temperatura 1, temperatura 2, 250 y temperatura 3, 300. Observamos que para estroncio la temperatura que tiene una mayor eficiencia es la temperatura 2, que pertenece a 250. Para el platino, la eficiencia más alta la tendría la temperatura 1, pero acá observamos que hay un error experimental porque no puede dar 107, ya que la eficiencia total sería 100%. Entonces, observamos la temperatura 2 y 3 y la mayor eficiencia la tiene la temperatura 2. Para el cátodo de níquel tenemos que la mayor eficiencia la tiene la temperatura 3, que es a 300 grados centígrados con una eficiencia del 90%. Acá tenemos gráficos que nos muestran la tasa de producción de gas hidrógeno frente a voltajes aplicados a diferentes temperaturas de funcionamiento. Vamos a tener las mismas temperaturas: 225 como temperatura 1, temperatura 2 250 y temperatura 3 300 grados centígrados, con ánodos de estroncio y diferentes materiales de cátodo: níquel, platino y estroncio. Entonces acá tenemos el voltaje y las diferentes temperaturas. Cuando tenemos la temperatura 1 con el cátodo de níquel, observamos que a medida de que aumenta el voltaje, aumenta la producción de gas hidrógeno. Pero observamos que cuando aumentamos la temperatura, pasamos de 225 a 250, aumenta también la producción de gas hidrógeno, porque teníamos un voltaje de 1,5 en la temperatura 1, que es menor, 225, y la temperatura 2, que es 250, y un aumento. Pero en el voltaje 2 observamos que las barras están casi al mismo tamaño. No se nota una gran diferencia, que haya habido un aumento o una disminución de la producción de gas hidrógeno. Para la última barrita, la barra de color verde, que pertenece a la temperatura de 250 a un voltaje de 2,5, observamos que sí hay un aumento en la producción de gas hidrógeno. Para la temperatura 3, que es 300 grados centígrados, no hubo un aumento frente a la temperatura 2 en el voltaje de 1,5. En el voltaje de 2, a la temperatura de 300, la barra está muy similar a la barra 1 y 2, pero sí hay como un pequeño aumento en la producción de gas hidrógeno. Para la barra de color rojo, la última,
sí hubo un gran aumento en la producción de gas hidrógeno. Por lo tanto, la barra de color rojo, que pertenece a la temperatura de 300 grados centígrados y un voltaje de 2,5, es la que produce más gas hidrógeno. Ahorita vamos a analizar la B, cuando tenemos un cátodo de platino. Tenemos la temperatura 1 y observamos que en voltaje de 1,5 y 2 la barra es la misma. No hay un aumento en la producción de gas hidrógeno a medida que aumentamos el voltaje. Pero cuando pasamos del voltaje de 2 a 2,5, sí hay un gran aumento en la producción de gas hidrógeno. Por lo tanto, a la temperatura 1 usando platino es más favorable usar un voltaje de 2,5. Para la temperatura 2, que es 250, observamos que a medida que aumentamos el voltaje aumenta la producción de gas hidrógeno. Pero en 1,5 es mayor la producción de gas hidrógeno para la temperatura 1 que para la temperatura 2. Cuando aumentamos el voltaje en la temperatura 2, sí aumentó la producción de gas hidrógeno frente a la temperatura 1. Y cuando aumentamos la temperatura y aumentamos el voltaje en la temperatura 2, observamos que sí hubo un aumento en la producción de gas hidrógeno. Para la temperatura 3, que es la de 300 grados centígrados, hay mucha diferencia en la producción de gas hidrógeno en el voltaje de 1,5 frente a la temperatura 1 y la temperatura 2. O sea que la más alta se la lleva la temperatura 3. Para un voltaje de 2 hay gran diferencia entre la temperatura 1 y 2 frente a la producción de gas hidrógeno, ya que la temperatura 3 produce mucho más. Pero cuando aumentamos la temperatura a 300 grados centígrados a un voltaje de 2,5, la producción de gas hidrógeno disminuye frente a la temperatura 1 y 2. Por lo tanto, la temperatura más viable para el cátodo de platino es la temperatura 2 y la temperatura 1, pero para la temperatura 2 a un voltaje de 2,5 y para la temperatura 3 a un voltaje de 2, ya que observamos que las barras más altas son la verde y la roja, estas dos. Cuando teníamos el cátodo de estroncio, observamos que para la temperatura 1, que es la de color azul, si hay un aumento frente al aumentar el voltaje. Si aumentamos el voltaje, aumenta la producción de hidrógeno gaseoso. Para la temperatura 2 frente al voltaje 1,5 aumentó la producción de gas hidrógeno. Para el voltaje 2 también aumentó la producción de gas hidrógeno frente a la temperatura 1, e igualmente sucedió en el voltaje de 2,5. Para el voltaje 3, la temperatura de 3, que es la de 300 grados centígrados, cuando usamos el cátodo de estroncio, a 1,5 se obtuvo la mayor producción de gas hidrógeno en este voltaje. Cuando se usó 2 voltios, también hubo la mayor producción de gas hidrógeno. Cuando pusimos el voltaje de 2,5, se obtuvo la misma producción de gas hidrógeno en la temperatura 2 y en la temperatura 3 a un voltaje de 2,5. Los gráficos anteriores eran con un ánodo de acero. Ahorita vamos a observar los gráficos con un ánodo de grafito. Este gráfico de tiempo real nos muestra frente a cátodos de níquel, platino y estroncio registrados a una electrólisis de 1800 segundos a 300 grados centígrados, temperaturas a 300 grados centígrados de temperatura, con diferentes voltajes aplicados, 1,5, 2 y 2,5. Aquí observamos que tenemos azul, negro y rojo, que son níquel, platino y estroncio a un voltaje de 1,5, y
El valor más alto se lo lleva el color azul, que pertenece a estroncio. Para níquel, platino y estroncio, un voltaje de 2, que es el color aguamarina, morado y naranja. Aguamarina no, perdón. Verde claro, verde biche, morado, lila y naranja. El color que está más arriba es el color verde claro, que pertenece a níquel. Para la última, con un voltaje de 2,5, los mismos tres cátodos, que es el color azul aguamarina, morado y verde oscuro. Azul aguamarina, morado y verde oscuro. El color que se encuentra más arriba es el verde, el azul aguamarina, que pertenece a níquel. Por lo tanto, a un voltaje de 1,5, el valor más alto lo tiene estroncio, pero para un voltaje de 2 y 2,5 lo tiene níquel, usando un ánodo de grafito. La gráfica de tasa de producción de gas hidrógeno versus voltajes con ánodo de grafito. Para el gráfico A tenemos que la producción de gas hidrógeno más alta la tiene la temperatura 3, que pertenece a 300 grados centígrados, a un voltaje de 2,5 para el cátodo de níquel. Cuando usamos cátodo de platino, la producción de gas de hidrógeno más alta la tiene la temperatura 1, 225, a un voltaje de 2,5. Aquí observamos que la temperatura 3 obtiene los valores más bajos, por lo tanto no es viable cuando se usa el cátodo de platino utilizar la temperatura de 300 grados centígrados. En la gráfica C se observa que la mayor tasa de producción de gas hidrógeno la tiene la temperatura 3, usando un voltaje de 2,5. El gráfico con ánodo de grafito. Aquí observamos que estroncio, platino y níquel, la eficiencia a distintas temperaturas, 1, 2 y 3, 225, 250 y 300 grados centígrados. La eficiencia más alta en estroncio la tendría la temperatura 1, pero es mayor que 100 grados, entonces vamos a observar la 2 y la 3. Y la tiene la temperatura 3 con un 82%. Para el platino la tiene la temperatura 2 con 94%. Y para el níquel la tiene la temperatura 2 igualmente con 77%. Conclusiones. La eficiencia actual alcanzada para el níquel aumentó de 63% a 90,5%, al aumentar la temperatura de funcionamiento de 225 a 300 grados centígrados respectivamente. Para el cátodo de platino, la tasa de flujo de producción de gas hidrógeno aumentó de 1,6 a 4,5 centímetros sobre minuto a la menos 1, con un aumento en la tensión aplicada de 1,5 a 2,5 voltios a 300 grados centígrados. Para cátodos y ánodos de acero inoxidable, la tasa de flujo de gas hidrógeno también aumentó de 2 a 7 centímetros cúbicos sobre minuto a la menos 1. Sin embargo, cuando se utilizó un cátodo de grafito durante la electrólisis, la respuesta a la corriente aumentó con un aumento en la temperatura de funcionamiento. La tasa de producción también aumentó, pero la eficiencia actual disminuyó con un aumento en la temperatura de funcionamiento para los tres materiales del cátodo. Esto quiere decir que cuando usamos el ánodo de acero inoxidable hubo un mayor funcionamiento que cuando usamos el de grafito. Acá tenemos las referencias y muchas gracias.